Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Muy interesante, ¿verdad? Lo que nos trae siempre la palabra del Señor. Nuestro estudio bíblico de todos los días. Hoy queremos centrarnos en este capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, del 1 hasta el 5. Aquí encontramos sobre la persecución que realiza Herodes y sobre todo también hablar sobre el arresto de Pedro. Por aquel entonces el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardias, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia de la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. Bueno, esta es la primera parte, la introducción. Hoy se cañan de Ina para la situación, primero, por aquel entonces. Bueno, es un poquitito ya algo de histórico por una parte, podemos decir, pero también detrás de esto, estas expresiones, es como cuando nosotros decimos había una vez, ¿verdad? Había una vez. Entonces ya estamos entrando en narraciones también que nos quieren llevar más bien a una explicación, ¿verdad? Teológica, a una explicación que subraya ciertos elementos teológicos que nos ayudan también a nosotros a entender más el sentido religioso de lo que la comunidad cristiana está queriéndonos enseñar. Por aquel entonces, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Esta es la situación que vivía la comunidad cristiana. Esta era la situación en que ellos, históricamente, eso es cierto, históricamente, solamente que no te pone así precisamente fecha, lugar, etcétera, etcétera, por decir así, en la televisión se acaban de ir, ni la fotografía se acaban de ahí concretamente el momento exacto, pero sin embargo te da a entender que era un momento, era un tiempo difícil, un momento en que la comunidad cristiana se sentía
perseguida, era una comunidad cristiana que no se sentía libre también. Ahora nos habla del rey Herodes, comienza así, el rey Herodes. Esto era Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Ya ubica que ya joven. Históricamente entonces se refiere a Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Nieto de Herodes el Grande. Herodes Agripa I es nieto de Herodes el Grande. Por lo tanto, también era sobrino de Herodes Antipa. Sobrino de Herodes Antipa. Ahora, este había gobernado en los días del nacimiento de Jesús. Sabemos, según el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del 1 al 16. Herodes Agripa I también era sobrino de Herodes Antipas, decíamos nosotros, quien tuvo parte en el juicio de Jesús. Entonces así vamos viendo históricamente. Entonces, mira, porque si no nos confundimos todos. ¿Quién es ese Herodes? De repente aquí el Herodes de nuevo, pero estaba ya en tiempo de Jesús, pero pega como más, no me acuerdo. Ah, claro, era su abuelo. Después el otro ya es el tío, el que tiene en el momento del juicio de Jesús, en el año 33. Herodes el Grande ya no hay por ahí, o más no me vea. Ahora Herodes Antipas es el que tiene participación en el juicio de Jesús. Ahora ya estamos hechos los apóstoles, ahora tenemos la presencia de Herodes Agripa I, sobrino entonces de Herodes Antipas, el que había tenido parte también en el juicio de Jesús. Eso encontramos en el capítulo 23 de San Lucas, versículos 7 al 12. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Porque aquí nos está hablando de el rey Herodes. Hace arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Sin duda, aquí lo que nosotros estamos viendo es que se hizo porque políticamente esto le hacía también popular a Herodes. Tenemos que ver entonces, siempre hay motivos. Digo la pesa pesante. Siempre buscamos un poco alguna ventajita y aquí sobre todo cuál sería la ventaja para Herodes Agripa I, y sería justamente el hecho de que políticamente esto lo haría mucho más popular. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor nos presenta desde el libro del Génesis, estamos en el capítulo 19, los versículos 15 al 29. Cuando el Señor decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, los ángeles instaron a Lot diciéndole: vamos, saca a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seas aniquilado cuando la ciudad reciba su castigo. Como él no sabía de su asombro, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad para ponerlo fuera de peligro, porque el Señor tuvo compasión de él después que lo sacaron. Uno de ellos dijo: huye si quieres salvar la vida, no mires hacia atrás, ni te detengas en ningún lugar de la región baja. Escapa a las montañas para no ser aniquilado. Lo respondió: no, por favor, Señor mío, tú has sido bondadoso con tu servidor y me has demostrado tu gran misericordia, salvándome la vida, pero yo no podré huir a las montañas.
sin que antes caigan sobre mí la destrucción y la muerte. Aquí cerca hay una ciudad, es una población insignificante donde podré refugiarme. Deja que me quede en ella, ya que es tan pequeña y así estaré a salvo. Bueno, hay muchos elementos aquí, queridos hermanos, pero ya en ella tratan algunos más esenciales y fundamentales. Primero, la destrucción de Sodoma y Gomorra, una realidad que sucede cuando el mal va por encima de los bienes propuestos verdaderamente por Dios. O sea que ñande la ñambueyeina, ñandea lleva la yagueruajina pe va y bahía. Y por lo tanto, ante esta realidad viene la destrucción. Pero el Señor, a pesar de eso, nos llama, así como a Lot, y le está diciendo, no, tienes que salir de ahí, no puedes quedarte enterrado en ese mal. Si sigues dentro del mar, querido hijo mío, entonces le nota porque viene la destrucción. Al comienzo nos cuesta, se dieron cuenta que Lot les cuesta entender, ¿verdad? Como él no salía de su asombro, los hombres lo tuvieron que tomar de la mano, lleva. Pa ese papeñan de yarañan de pujuya lleva, añan de peaina, pemba evayetawe. Y eso es lo que está haciendo. Lo tomaron de la mano, lo mismo entonces que su esposa y sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad para ponerla fuera de peligro. Pero viste, le dice, ni que me mañata y tapucuoto. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir ni me mañata tapucuoto? Justamente quiere decir, no te quedes aferrados a las cosas del pasado, menos aún a las cosas negativas. Estos son elementos de corrupción, estos son elementos negativos. Si te quedas mirando al pasado, siempre estás como queriendo volver de nuevo a ese pasado negativo. Queridos amigos, pidamos esta gracia para el Señor, poder liberarnos de todo aquello que es negativo, todo aquello que es malo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz, he seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico, con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo, ilumina mi sendero, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero, Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero, se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar,
guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 12, Ñamoñé Pirujina, ¿verdad? Decíamos con una introducción por aquel entonces, sin especificar muy bien entonces, pero dando a entender que era una situación general de persecución, una situación general de dificultad también para la vida cristiana. El primero que aparece, Herodes, el rey Herodes nomás nos dice, pero aquí tenemos que encontrar dentro del aspecto histórico los tres Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas y ahora Herodes Agripa primero. Herodes el Grande ya, antes de Cristo, ¿verdad? Es, como dice, el grande, el que tiene mucha, y el primero, ¿verdad? Como rey que se había proclamado, que los romanos le habían dado esta posibilidad. Luego de él, ya en el momento del juicio, de Jesús, tenemos ya a Herodes Antipas, que sería el tío de este que es nombrado aquí en Hechos de los Apóstoles, el rey Herodes, aquí Agripa I. Y bueno, y seguimos un poco después de esta presentación, decíamos que Herodes echa mano, hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué habrá pasado? ¿Por qué Herodes aquí Agripa I, a quien se está refiriendo? Que decíamos que reinó en Judea y Samaria entre los años 41 y 44. 41 y 44. Sobrino de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea en tiempos de Jesús. Entonces decíamos, ¿por qué? Porque lo hacía a él ciertamente mucho más importante, es decir, políticamente lo hacía popular. El entrar en estas cosas ciertamente que traía sus repercusiones también políticas. O mira cosa cuál hay votada pues no. Ellos lo que quieren es en ese momento mostrar, a ver, Orela o Mandaina, a ver, Shela y Meina. Además recordémonos que hay todo un dominio y toda una fuerza de los romanos en ese lugar. Entonces nosotros como también mostramos un poquitito, sacamos un poco y nos mostramos que somos importantes y que tenemos poder. Así, cuando le comienza a maltratar o a arrestar a alguno de estos cristianos, dice que esto agradó mucho a los ciudadanos allí, por lo menos en este lugar, en Jerusalén.
Entonces, al maltratarlos, comienza a crecer también su popularidad. Ya esa misma Balaikoa agradó mucho a los ciudadanos a quienes les gustaba los cristianos. No le gustaban los cristianos, perdón. O sea que esa comunidad no estaban aceptando a los cristianos. No estaban aceptando lo que ellos estaban haciendo, su forma de ser, su filosofía de vida, esa adhesión que estaban haciendo al Evangelio. Y entonces, claro, cuando comienza la persecución y cuando comienza a maltratarlos, a todos aquellos que son contreras, por decir así, que no quieren saber nada de los cristianos, muchas figuras políticas están dispuestas también en este sentido. Hoy en día, si queremos hacer una hermenéutica para nosotros, Daigo cuentero este auto oye popete ahí y por ahí la bella poi por ahí y ni gusto y la bella poi no, sino que nosotros sabemos que siempre el hecho de que alguien comience a presentar ideas claras, ideas de honestidad, valores, principios, entonces aquel que está en lo turbio, aquel que está en la oscuridad, le molesta, ¿verdad? La luz, le molesta que la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios venga iluminando. Y entonces esto es lo que nosotros estamos viendo y esto es lo que nosotros podemos entender también cuando el autor sagrado está comenzando a subrayar sobre el aspecto de las persecuciones, sobre todo Herodes Agripa I, y luego que va a desembocar también con el arresto de Pedro. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu
paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar a la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias
Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en el Nuevo Testamento. Estamos hablando nosotros sobre la persecución en tiempo de Herodes Agripa I. Vamos a poner bien para que podamos ubicarnos. Herodes el Grande, Herodes Antipas, momento del juicio de Jesús. Y ahora, entre el 41 y 44, Herodes, el rey Herodes Agripa I. Y aquí nos encontramos en este segundo versículo cuando dice que mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan. Y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Bueno, y después nos va ubicando. Eran los días de los panes ácimos. Eran los días de los panes ácimos. Ahí termina el versículo 3. Ya es a mí entonces la muerte del apóstol Jacob, ¿verdad? De Santiago. Mandó ejecutar a Santiago, imagínense. Y esto dice luego directamente. Y al ver que esto agradaba a los judíos. ¿Por qué? Y porque la verdad pica, decíamos. Ostorbáis la presencia de la vida cristiana. Ostorbáis ahí la presencia, nada más y nada menos que de quién. Y la presencia de el cristiano convencido, del cristiano que quiere vivir de acuerdo a los valores y los principios del Evangelio. Me acoña de toda forma. Y en una sociedad de esta manera, en que se vivía mucha corrupción, en una sociedad en que se vivía de acuerdo a lo que uno quería y como uno quería, ciertamente que la vida de un cristiano, la vida de una comunidad que está exigiendo honestidad, que está exigiendo principios y valores, ciertamente ñande estorba forma, ñande estorba forma, ñande gusta.
Entonces lo único que queremos hacer es justamente sacarlo de combate, sacarlo de nuestra presencia. Y aquí encontramos que para Herodes Agripa I la presencia de Santiago no era muy positiva. Este fue el nuevo desarrollo en la historia de la iglesia, es decir, que ahora vamos a comenzar ya con el martirio. Con el martirio. De los 12 quienes siguieron a Jesús, Santiago fue el primero en ser martirizado. De los 12, entonces, el primero en ser martirizado, que muere como mártir, fue Santiago. Y aquí está. Enseguida nos hace reaccionar y nos hace reaccionar contra, ¿verdad? Porque digo, bueno, pues pues no veían de gallito la lleva. Y la verdad, ñajendu uno con la entero que te hay la ñajendu sepe oye, añandé. La oñe uno ñandreina, la oñe uno y luego vende gallito, entonces ya pomo veja ya bueno zapuca y movigato. Y así entonces preferimos deshacernos de las personas. Y así viene la cuestión del martirio. Hasta el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, la iglesia había tenido un periodo de mucho éxito, ¿verdad? Hasta ahí era una expansión. Los que incluso, recuerden que en el capítulo 7 también está el martirio de Esteban, ¿verdad? En el capítulo 8 comienza a expandirse la iglesia, 7. El martirio, 8, la expansión, se van por todas partes, por Samaria, llegan a esta zona también mucho más lejana, ¿verdad? Ya hacia Grecia. Y entonces vemos que hay una expansión positiva. Hay una expansión. ¿Se acuerda Pedro también? Que después comienza también a salir, hace como una gira pastoral. Oñegenoya, e incluso Cornelio, ¿se acuerdan? Capítulo 10, ahí ve, bueno, arecobe división. Es muy interesante como Lucas, porque Hechos de los Apóstoles es una obra lucana del Evangelio, del pensamiento, de la buena noticia de Lucas, que había escuchado también a Pablo, con quien había convivido, con Pablo. Entonces nos está mostrando universalidad, universalismo. Ñaseana lleva, diga tú y la ya pistau pepe ñande ñembo tu pepe lleva, sino que proyectarnos, ir hacia adelante. Y bueno, así entonces el capítulo, hasta allí, hasta el capítulo 12, nosotros estamos encontrando todo de éxito, de triunfo de una iglesia que había experimentado conversiones, sobre todo emocionantes, una tras otra. Conversiones de personas, conversiones de paganos, incluso de Cornelio. Decíamos que él también era seguidor de los dioses, digamos así, abierto a la trascendencia. Y comienza todo un proceso. Pero ahora veremos cómo continuará desde el capítulo 12. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
cosas has cambiado en mi vida. Tantos sueños que hoy son realidad. Tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy porque te amo. Aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Entregando y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino.
signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos 2 maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final.
Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este libro hermoso de Hechos de los Apóstoles. Nosotros comenzamos con el capítulo 2, en este momento, la persecución de Herodes y el arresto de Pedro. Aquí decíamos desde el versículo 2 que Herodes manda ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Ya hemos acentuado primero el hecho de ejecutar a Santiago. Con años de estorbagina, con años con ave, diga tú y la pecha lleva y la isea, diga tú y ave, pues no peñan de callito, de peñan de pesaine. Después, esto dice agradaba a los judíos. La misma cosa, es decir, un reaccionar. Preferimos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pecado, que pensar y decir, esto tenemos que solucionar de acuerdo a estos valores y de acuerdo a estos principios. Por eso que si nosotros vamos a hacer un camino también hermenéutico, un camino para nuestra vida, para nuestra fe, a enseguida ya pillata ahí, dónde estamos parados nosotros, qué es lo que nos agrada, qué es lo que queremos. Queremos combatir, queremos luchar, queremos empeñarnos para salir de todo lo que es corrupción, de todo lo que es deshonestidad. Me añe por Antoana. ¿O será que nosotros podemos decir también que el expulsar, el sacar, el hacer sufrir a un profeta, el hacer callar, hay que acallar a este profeta? Entonces esto es lo que agradaba a los judíos. También hizo por eso arrestar a Pedro. ¿O usted yo? No se pone más esa cuestión de Santiago, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, podemos probar. Ya rezamé y PAB, Pedro, ¿qué es lo que nos va a decir Pedro? Y así mandan a arrestar a Pedro, gran personaje. Eran los días de los panes ácimos. Eran los días de los panes ácimos. Esto también nos ubica y nos dice, los panes ácimos. Es decir, el momento de fiesta, el momento de encuentro personal con los judíos, el momento de comunidad, el momento de la fiesta, ¿verdad? De los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia
de 4 soldados cada uno. Su intercesión no era entonces, ¿verdad? Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Hay una intención específica aquí. Vamos a traerlo, pero después de la Pascua. Vamos a poner aquí ante el pueblo, pero después de la Pascua. Estamos en la fiesta de los panes ácidos, ¿se dan cuenta? La intención, ve que tuve, que sea una atracción, y después lo vamos a exponer ante todo el pueblo. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Bueno, vamos a seguir viendo un poco todo lo que significa, ¿verdad? Nosotros decíamos que este capítulo 12 es el lugar en que se nos va indicando cómo la iglesia había tenido un periodo de éxito. Un periodo entonces en que va creciendo, se va confrontando con su misma realidad, pero en esa confrontación también hacia dónde tiene que apuntar, en qué consiste ese reino de los cielos. Va experimentando una conversión también emocionante una tras otra. Una conversión emocionante, una conversión que le llevó a crecer también y como propuesta también a ser muy aceptada por quienes iban escuchando lo que significaba, lo que era, lo que se proponía. Primero fue Saulo de Tarso, después el centurión gentil Cornelio, y luego también el trabajo muy exitoso entre los gentiles en Antioquía, pero en hebreo la fe, o mejor dicho, la fea oposición inspirada por Satanás otra vez levantó su cabeza. Bueno, queridos amigos, así vamos a reflexionar y vamos a después estudiar un poquitito más profundamente este capítulo 12, la muerte aquí, sobre todo de Santiago, la muerte de Santiago, que es el primero que va a entregar como mártir la propia vida por la iglesia, es decir, por la comunidad, por el seguimiento de Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.